Y así dice el texto. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo: ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo le es acepto. El mensaje que él envió al pueblo de Israel, predicando de paz por medio de Jesucristo, que Él es Señor de todos. Ustedes saben lo que ocurrió en toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó. Cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén, y también le dieron muerte, colgándolo en una cruz. Pero Dios lo resucitó al tercer día e hizo que se manifestara, no a todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios, es decir, a nosotros, que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos, y nos mandó predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. De Él dan testimonio todos los profetas, de que por su nombre todo el que cree en Él recibe el perdón de los pecados. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Todos los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados, porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles. Pues los oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Entonces Pedro dijo: ¿puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y él mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos unos días. Ahí sí. El Señor les bendiga, hermanos. Es hermoso estar en la casa del Señor junto a nuestros hermanos, escuchando su palabra, cantando y bendiciendo el nombre de nuestro Señor. Seguimos avanzando en la serie de Hechos. Llegamos al final ya del capítulo 10 y recordemos que después de que Pedro recibe esta revelación, ¿cierto? Como el pastor nos predicaba la semana pasada, donde Dios le da a entender que ya no hay nada inmundo, también a la vez un centurión romano recibe también una revelación del Señor y le dice que contacte al apóstol Pedro para que lo lleve a su casa y pueda escuchar el Evangelio. Este hombre romano, dice la palabra del Señor, que era un temeroso de Dios. Y el pastor nos explicaba la semana pasada que él no era un prosélito, es decir, los prosélitos se acercaban al judaísmo, adoptaban la Torá y todo lo que eso conllevaba, incluso la circuncisión. Pero los temerosos de Dios hacían todo eso, pero no se circuncidaban. En ese contexto, Pedro llega a la casa del centurión, de Cornelio, y ahora Pedro, después de esta revelación y de entender que no hay nada inmundo, ni animales, ni alimentos, ni personas inmundas, es llevado por el Espíritu Santo a la casa de Cornelio. Y como leía el hermano Miguel en el texto, ahora el apóstol Pedro dice: ahora comprendo que Dios no hace acepción de personas. Yo resalto este capítulo porque es maravilloso. Es maravilloso para nosotros porque nosotros somos los gentiles. Nosotros éramos los que éramos considerados inmundos para ellos. No éramos dignos de escuchar este sermón, este mensaje de salvación para ellos. Los judíos seguían pensando que la salvación era solo para ellos y todos los beneficios de Dios eran solo para ellos. Pero en esta oportunidad Dios, de una manera sobrenatural, les está diciendo que es Él el que elige a las personas, es Él el que también ha predestinado y ha destinado que los gentiles sean alcanzados por la palabra del Señor.
ya no eran impuros, o quizás en realidad nunca lo fueron. Los cristianos judíos empezaban a comprender que el amor del Señor y la salvación del Señor iban mucho más allá de lo que ellos podían creer. Cuando Pedro comprende esto, en los primeros versículos, recordará como leyó el hermano, comienza a hacer lo que Dios ya lo había enseñado a hacer, a predicar el Evangelio de Jesucristo. Pero quiero que tenga presente durante todo este sermón que Pedro no fue solo a la casa de Cornelio. Fue con hermanos, dice la Escritura, de la circuncisión. Hermanos que estaban expectantes a ver qué estaba haciendo Pedro en medio de los gentiles, en una casa de gentiles, con personas, muchas personas gentiles, que ellos consideraban aún inmundas. Pedro dice que comprende esto y comprende que toda persona temerosa de Dios y toda persona que hace lo justo es acepta delante del Señor. Y aquí yo quiero que tengamos en cuenta algo, hermanos queridos. Hay mucha gente que cree en Dios. Y voy a ser responsable en lo que voy a decir. Hay muchas personas que no siendo cristianas son muy buenas personas y temerosas de Dios. Usted se va a encontrar con personas no cristianas que tienen, a veces da la impresión, mejor testimonio que los mismos cristianos. Que obran bien mejor que los cristianos. Que dan a los necesitados mejor que los cristianos. Que son, en cierto sentido, piadosos, incluso más que nosotros mismos. Pero aquí está el paradigma. Cornelio guardaba la ley, creía que había un Dios, se acercaba a las leyes judías. Era temeroso del Señor, era un hombre de bien, que oraba, como el pastor nos contaba la semana pasada. Y sus oraciones habían sido oídas por el Señor. Pero a algo le faltaba a Cornelio. ¿Sabe usted lo que era? Él no había escuchado ni había creído en Jesucristo. Su creencia no estaba completa. Y usted se va a encontrar con muchas personas, colegas, familiares, vecinos, que son personas de bien, que buscan hacer el bien, que sus intenciones parece que fueran buenas. Siempre están preocupados del más pobre, del más necesitado. Pero aún así, ellos no han creído en Jesucristo. Y muchas veces no han creído en Jesucristo porque nosotros no hemos llegado con el mensaje del Evangelio a ellos. Es común que en los funerales y en los velorios se hable de las personas como buenas. Me ha tocado estar en muchos funerales, en muchos velorios. Me gustaría que hubieran sido más matrimonios, pero me ha tocado más velorios. Y siempre el comentario de la persona, sea quien sea, era que la persona era buena, que la persona ayudaba, que la persona hacía el bien y que creía en Dios. Pero gran parte de todas esas personas en las que a mí me tocó estar en funerales, nunca, jamás creyeron en Jesucristo. Y lo más triste es que muchas de esas personas se murieron estando rodeadas por cristianos que nunca abrimos la boca para hablarles de Jesucristo. Pedro logra comprender que para Dios los temerosos y los que hacen lo justo son considerados, no importando su nacionalidad, sus habilidades, su color de piel, su idioma, porque Dios ve otra cosa, ve el corazón del hombre. Lo glorioso de este mensaje, hermanos queridos, es que la promesa hecha a Abraham se comienza a cumplir de una forma muy abierta en esta oportunidad. ¿Recuerdan lo que Dios le dijo a Abraham? ¿Cuál fue la promesa? Que en ti serían benditas todas las simientes de la tierra.
Pero parece que Israel se olvidó de esta promesa. Una promesa del pacto, donde todos seríamos alcanzados para salvación. Todos aquellos que Dios había dicho que serían salvos iban a ser alcanzados por el mensaje. Y Israel se concentró años y años en ser una nación pecadora, por cierto, pero que acreditaba que solo ellos, se jactaban de tener solo ellos a Jehová Dios. Y aquí vemos cómo esta promesa hecha a Abraham se comienza a cumplir. El comienzo del anuncio del reino de los cielos a los gentiles se ve maravillosamente en este pasaje. Como consecuencia, hoy 2000 años o más de 2000 años después, nosotros estamos aquí escuchando y hablando del Evangelio de Jesucristo, de ese mensaje donde Dios partió allí con Cornelio y rompió toda estructura que los judíos podían tener para que nosotros fuéramos alcanzados por ese mensaje. Después de, hermanos queridos, de tú y yo haber sido considerados inmundos, ahora comenzábamos a ser considerados como dignos de salvación, no por nuestro mérito, sino por lo glorioso que el Señor había hecho a través de ese sacrificio en la cruz. Y aquí, hermanos, quiero que me ponga mucha atención, porque esta parte, lo que comienza a hacer Pedro es predicar, y ese mensaje es maravilloso porque es un mensaje netamente cristológico. Comienza a hablar de Jesucristo y todo lo que involucró su venida a la tierra. Primeramente, Pedro dice que él, Cristo, fue un predicador de paz, a diferencia de lo que muchos judíos esperaban, de que él viniera a la tierra a liberar al pueblo de Israel como un guerrero. Cristo vino en paz, trayendo un evangelio de perdón, trayendo un evangelio que en vez de lanzar piedras sobre una prostituta, decide cuestionar a quienes lanzaban la piedra y darle perdón a esa mujer. Cristo viene como un predicador de paz, donde en vez de una espada para luchar contra los romanos y contra la opresión extranjera, abrió sus brazos y murió en una cruz para, a través de esa paz y de ese amor, morir por ti y por mí. Otro aspecto importante que Pedro remarca en este pasaje, hablando de Cristo, es que Él es Señor de todos. Y esto es importante de comprender, hermanos. Cristo es Señor de todos. Es tu Señor, es mi Señor, es Señor de todo lo creado. Porque por su mano fueron hechas todas las cosas. Él es Señor de todo. Cristo no solo es Rey, Cristo también es Señor. Un Señor que tiene la autoridad de mandar, un Señor que tiene la autoridad de gobernar sobre su iglesia. Lamentablemente, durante los últimos años se han puesto predicaciones muy de moda, tratando a Cristo solamente como un amigo de nosotros, el amigo Jesús, el Dios de puro amor. Y en esta descripción que Pedro está haciendo nos daremos cuenta que no necesariamente es así. Pedro está diciendo que Cristo fue constituido Señor de todo, que gobierna todo y sigue gobernando todo, hermano, y seguirá gobernando todo. Pedro dice que este Cristo que había venido, Jesucristo, era un ungido por el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo y en poder. Y lo que Dios Padre hace en Jesucristo fue respaldarlo a través de sanidades, de milagros y de señales de poder, mostrando que Él era el Cristo que había de venir. Pedro sigue presentando a Cristo y dice que Él fue un varón de bien, un hacedor de bien.
Vino a restaurar a los oprimidos, a liberar a los cautivos. Y por eso Pedro más abajo dice que Jesucristo era el sanador de oprimidos por el diablo. Y aquí hay otra cosa importante. Hay cosas que se han quitado de la predicación evangélica por el solo hecho de no querer ofender. La opresión del diablo existe. Y Cristo fue el primero en venir a liberar a los cautivos por Satanás. Cristo con poder y con autoridad del cielo echó fuera todo espíritu que oprimía a las personas en ese tiempo. Y los oprimidos hasta el día de hoy continúan. Y van a llegar a nuestra iglesia muchos oprimidos. Y hermano querido, no es usted ni soy yo el que libera a los cautivos. Es el mensaje de Jesucristo. Es en el nombre de Jesucristo, Señor de todo, en el cual todo espíritu de opresión es echado fuera. Muchos llegarán a la fuente oprimidos, pero creo firmemente que el Señor de señores, el Rey de reyes, tiene el poder de libertar a los cautivos. Y nuestra misión sigue siendo predicar el mensaje de Cristo. Pedro continúa diciendo que a ese Jesucristo había constituido testigos. Y Pedro dice, los discípulos son testigos de todo lo que Cristo hizo en la tierra. Nosotros lo vimos, estuvimos con Él. Pedro testifica que a ese Cristo que vino a sanar, que vino a salvar, le dieron muerte en una cruz. Y que a ese Cristo que los hombres le dieron muerte en una cruz, el Padre lo levantó de entre los muertos al tercer día y resucitó. Que venció la muerte, que venció el pecado y nos alcanzó. Y aquí hay algo especial que dice Pedro más abajo, que Él se manifestó a los testigos que habían sido escogidos de antemano. Cuando Cristo resucitó no se manifestó a todo el que andaba por ahí. Pedro es claro en decir que Él se manifestó a ciertos testigos que Dios había escogido desde antes para que le fueran testigos. Dentro de ellos, por cierto, los apóstoles. Y acá hay otra cosa de la cristología súper importante que remarca Pedro. Señala que ellos, después de la resurrección, comieron con Cristo y bebieron con Jesús. ¿Para qué Lucas quiere mostrar que ellos comieron con Cristo? ¿Se puede imaginar usted por qué Lucas quisiera dar ese detalle aquí? ¿Qué de importante tiene que hayan comido y hayan bebido con Él? ¿Se le ocurre? La respuesta es porque Él quería demostrar que ese Jesucristo que vino había resucitado en cuerpo y no solo en espíritu. Cristo había resucitado verdaderamente en su cuerpo. No era un fantasma, no era un espíritu que deambulaba. Era el Señor Jesucristo resucitado en espíritu y en alma, y en cuerpo, perdón. Y se presentó a ellos, y un cuerpo comió con ellos. La comida no pasó de largo, el agua no pasó de largo. Cristo en este cuerpo comió con ellos. Y en más, ¿se acuerdan cuando Tomás dudó? ¿Qué le dijo él? Que si quería podía poner su mano en el costado o tocar sus llagas. El cristianismo durante siglos ha sufrido amenazas contra esta doctrina y muchos han sostenido que Cristo simplemente era un espíritu después de que lo habían crucificado. Pero Pedro es claro y tajante en decir que Cristo resucitó en cuerpo y esa es nuestra esperanza. Que cuando Cristo regrese, ese Cristo que fue en cuerpo al cielo, nos da la esperanza de que nosotros en un cuerpo glorificado estaremos con Él también en el cielo. Que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos.
Esa es nuestra esperanza. Si Cristo no resucita en cuerpo, entonces nosotros no tenemos esperanza. Y Pedro es claro en enseñarle a Cornelio y a los suyos que Cristo había resucitado. Pedro enseña que Dios les mandó a predicar y a testificar, y esto es otro punto importante, como juez de vivos y muertos. ¿Saben quién fue la persona en la Biblia que más habló del infierno? Cristo. Fue la persona que más habló del infierno. ¿Y sabe por qué? Porque aunque no queramos predicar de eso, el infierno es real. Y todo aquel que no recibe a Jesucristo y no le reconoce como su Señor, no le espera otra cosa en el futuro que el castigo eterno. No hay una desintegración del espíritu, una desintegración del alma. La condena es real. Y como juez, todos estamos delante del Señor condenados por el pecado. Pero si bien hay un mensaje de juicio, también hay un mensaje de esperanza. Porque Pedro dice que fueron llamados a anunciar que todo aquel que cree en Él, por su nombre, recibe perdón de pecados. Si tú aún no has creído en Él, si tú estás siendo una persona solamente de bien, sin ser un cristiano, yo te invito a que te humilles delante del Señor, a que te arrepientas de tus pecados y que vivas como un cristiano. Porque no solamente hay juicio de parte del Señor, también hay perdón para todo aquel que cree. Y aquí pasó algo muy especial. Cuando Pedro aún hablaba, el Espíritu Santo desciende de manera poderosa sobre la iglesia, sobre estos gentiles. Y viene el Espíritu Santo, ¿y qué pasa? Estos gentiles comienzan a hablar en lenguas. Y dice la palabra del Señor que los judíos de la circuncisión que acompañaron a Pedro quedaron atónitos. No podían creer que el mismo don que le había sido otorgado a ellos, esta vez era para nosotros. Era para los que no somos judíos. Es glorioso ver cómo esos judíos se asombran cuando cae el Espíritu Santo y llena la vida de estas personas. Y otra vez estas lenguas, estos idiomas vuelven a cumplir la misma función: glorificar y proclamar a Dios. No era otra cosa el fin más que proclamar las maravillas del Señor. Y para romper el mito que muchos creen de Hechos 2, que Hechos 2 es el único Pentecostés, o que fue en la fecha de Pentecostés, ya tenemos en lo que hemos estudiado el libro de Hechos 3 derramamientos del Espíritu Santo. Hechos 2 en Pentecostés, Hechos 4, después de que Pedro y Juan salen de la cárcel y el pueblo ora al Señor, los hermanos, y hay un derramamiento que provoca predicación. Y ahora en Hechos 10 los gentiles reciben un derramamiento del Espíritu Santo como señal de que Dios también les recibe como hijos si ellos se arrepienten. Esto provocó una reacción muy importante de parte de Pedro. Pedro hace una pregunta. Y yo creo que esa pregunta no era para los mismos gentiles, era para todos los que andaban con él. Y Pedro le dice: si estos reciben el Espíritu Santo, estoy parafraseando, ya han recibido lo mismo que nosotros, ¿alguno de nosotros les puede negar el agua para ser bautizados? Y como consecuencia de esta señal poderosa que Dios manda, Pedro se da cuenta de que los gentiles que han creído son dignos también de recibir el sello del pacto, el bautismo. Y Pedro, como apóstol, no se mete al agua, o quizás como los bautizaron, porque difícilmente estaban al lado de un río, pero dice, o quizás fueron, pero Pedro dice que da la orden, la Escritura dice que Pedro da la orden de que todos sean bautizados.
Y es hermoso ver cómo ahora nosotros los gentiles teníamos acceso al sacramento del bautismo, como sello del pacto, como pertenecientes al pueblo del Señor de señores. Hermano querido, si tú has creído, eres hijo del pacto. Tienes un sacramento en ti. La gran mayoría de los que estamos acá hemos sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hemos creído y entendemos que somos parte del pueblo del pacto del Señor, de un Señor que volverá, de un Señor que Pedro explicó y predicó con tantas ganas. Este capítulo nos llevó, desde el sermón anterior hasta ahora, a ver a Cristo en su rol como juez, el cual tiene el poder de enviar al infierno a aquellos que deciden blasfemar contra el Espíritu Santo, es decir, a los que deciden no creer en su nombre. Vimos de su rol como Mesías, el cual se encarnó y se humilló y se hizo maldición por ti y por mí en el madero de la cruz para darnos salvación. Vemos que por medio de su nombre podemos ser salvos. Hemos visto que por ese sacrificio de Jesús y por su sola gracia, tú y yo hemos sido alcanzados, sin importar si somos judíos o gentiles, hombres o mujeres, esclavos o libres. Dios nos alcanzó y cumplió lo que en otro tiempo profetizó y nos ha hecho miembros de este pacto. Y te quiero preguntar, hermano, para terminar, porque llegó el pastor. ¿Estás predicando y testificando de Jesucristo como le fue encomendado en la gran comisión a los discípulos? Esta pregunta creo que la hice en el sermón antes pasado. Y también aplica ahora. Al predicar, ¿tiendes a discriminar bajo tus gustos o las apariencias a quién le quieres compartir el mensaje como lo hicieron los judíos? ¿Piensas que hay alguno cerca tuyo que no es digno de que tú le compartas el Evangelio? Si es así, compártelo con aquellos que te rodean. Hermanos y hermanas de la fuente, no tengamos el regreso de Cristo por tardanza. Arrepiéntete, conságrate, trabaja en su obra, predica, testifica de aquel nombre que un día envió el Espíritu Santo para alcanzar a los gentiles, dentro de los cuales tú y yo nos encontramos. Vivamos como personas dignas de un evangelio que nos alcanzó por gracia. Al nombre de nuestro Señor sea la gloria, la alabanza y la honra por siempre. Amén. Los invito a orar.